Hola, muy buenas. Hoy vamos a preparar una base de maquillaje. Vamos a preparar una fase oleosa y una fase acuosa. Para la fase de aceite vamos a usar 4 gramos de manteca, la que queráis, y 7 de aceite. Y de emulsionante yo voy a usar Oliven, pero podéis usar el que queráis. La manteca puede ser de cacao, de karité, el aceite que prefiráis, de yoyoba, de coco, lo que más os guste. Y el emulsionante según la cantidad que indique en el envase. Como siempre, lo vamos a derretir todo al baño María. La fase acuosa puede ser un hidrolato, el que tengáis, de lavanda, de rosas, o si no tenéis ninguno, agua destilada. Por favor, no uséis agua del grifo, usad agua destilada cosmética. Y vamos a ponerle 40 gramos. Para hacer la emulsión tienen que estar a la misma temperatura, así que los vamos a calentar a la vez. En cuanto se derrita la manteca, haremos la emulsión. Ya tenemos aquí las dos fases a la misma temperatura. Lo que voy a hacer es añadir la fase acuosa sobre la base de aceite, la base oleosa, mientras lo bato con esta mini batidora. Estoy haciendo una pequeña cantidad de maquillaje porque la verdad es que tampoco gasto mucho. Si sois más en casa que usáis el mismo tono o si queréis hacer más cantidad simplemente, podéis doblar las cantidades e incluso usar una batidora de cocina de mano. Hay que seguir batiendo hasta que se enfríe la emulsión. Tampoco os preocupéis que no tarda tanto, un par de minutos. Lo podéis acelerar poniendo el vasito con vuestra crema en agua fría, que es lo que voy a hacer yo. Así se va a hacer mucho más rápido la emulsión. Ya sabéis, tenemos que seguir batiendo hasta que se enfríe y se haga la emulsión. Esta es la base de nuestro maquillaje. Como veis, en realidad es una crema hidratante, lo cual es genial para nuestra piel. Por eso digo que podéis elegir la manteca y el aceite que más os guste, el que mejor os venga. Ya veis que, aunque parezca blanca, es una crema que luego se queda completamente transparente. Por eso le vamos a añadir óxido de color. Le vamos a añadir dióxido de zinc. Esto va a conseguir que sea opaca la crema y nos va a dar una base blanca. A partir de esa base blanca ya podemos ir añadiendo óxidos de colores para conseguir nuestro tono. Lo podéis mezclar con la batidora o con algún utensilio de silicona o de madera. Como veis, ya está un poco más opaca gracias al zinc que le hemos puesto. No es opaca del todo, obviamente no estamos haciendo una masilla. Va a ser una base de maquillaje ligera y de acabado natural. Si necesitáis ponerle más o queréis ponerle más, no pasa nada, le ponéis la cantidad que vosotros queráis. Una vez tenéis la crema base hecha, ya los demás materiales, los demás pigmentos y el zinc, ya lo ponéis a vuestro gusto. Podéis hacer las pruebas que queráis.
Vamos a usar óxidos marrón, amarillo y rojo principalmente. Aquí en cantidades va a depender de vuestro tono de piel, así que no os puedo indicar mucho. Simplemente deciros que uséis cantidades muy pequeñitas y lo echéis poco a poco. Yo siempre empiezo por el marrón primero porque va a ser la base. Después, si tenéis un subtono cálido, podéis usar un poquito más de pigmento amarillo y si sois más de tono frío, usar el pigmento rojo. Eso sí, no hace falta que uséis mucho pigmento rojo porque se va mucho el color. Una pequeñita cantidad es más que suficiente. La primera vez que lo hagáis, podéis ir pesando el pigmento que uséis y cuando deis con vuestro color os apuntáis las cantidades. Yo lo voy a dejar en un tono más bien rosado porque soy clarita de piel. Para que se dispersen bien los óxidos y el color, voy a usar la batidora para terminar de mezclarlo todo muy bien. Le voy a añadir un poquito más de marrón porque parece que está demasiado rosa, aunque la voy a usar en invierno, con lo cual seguramente me va a ir perfecta. Os recomiendo que pongáis vuestra base en este tipo de envases que no le entre el aire y sale con una bomba dosificadora. Así no vamos a meter las manos dentro del maquillaje y vamos a evitar que se oxide. Para rellenar el bote yo voy a usar una bolsa. Podéis usar el método que queráis. Como es así más bien espesa, aunque no es una base sólida, no voy a usar embudo, por eso voy a usar la bolsa, pero a vuestra elección. Si tenéis un método que funcione bien para este tipo de mezcla, pues como vosotros lo hagáis. Simplemente pongo la mezcla en la bolsa, voy a llevar la mezcla hasta el fondo de la bolsa y voy a cortar la esquinita de la bolsa. Y así voy a rellenar mi bote. Estas cantidades me dan para unos 50 mililitros de base, lo cual me va a durar durante meses. Si no vais a usar un bote de estos cerrados que no tocáis en la base del maquillaje, es mejor que le pongáis conservante, por ejemplo Cosgar o el que usáis normalmente, porque si no se os va a estropear muy pronto. Y no la dejéis en un lugar húmedo. También le podéis añadir vitamina E. Yo aquí os traigo la receta básica y más fácil de hacer. A partir de aquí la podéis complicar lo que queráis. Podéis usar una mezcla de hidrolato con goma santana, podréis añadir glicerina vegetal, podéis usar mezclas de mantecas, lo que os venga mejor a vuestra piel. Si tenéis, por ejemplo, una crema base que os gusta, podéis usarla y a partir de ahí añadirle el color. Igualmente le podéis añadir conservantes, si queréis que dure más tiempo o si no vais a usar un bote que proteja vuestra base. Podéis añadirle vitamina E, todo lo compleja que queráis, pero esta fórmula tan sencillita funciona muy bien. Bueno, me he puesto demasiado quizá, pero así veis la textura. ¿Veis que así cremosa? Porque al fin y al cabo la base es como una crema hidratante. Ya veis que lo que hace es unificar el tono de la piel.
No tiene una cobertura 100%, pero creo que se nota la diferencia. Y la he dejado clarita porque así me va perfecta para el invierno. Espero que os haya gustado la receta. Si queréis ver más combinaciones o profundizar un poco más, podéis pasaros por el blog, allí os doy más detalles. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.